Masejet Baba Batra Dafnunhea Mudalef 55a, 8 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara Amar Rabba, Hani Telat Milei Ishtaeli Ukvan Bar Nehemia Resh Galuta Mishmed Ishmuel. Dina de Malchuta Dina, Varisuta de Parsaea Darbain Shenin, Vehani Zaharure de Zavinar Aletaska, Zevinu Zevine. Dijo Rabba, te voy a enseñar 3 alajot, 3 leyes, que me las transmitió Ukvan Bar Nehemia Resh Galuta, el líder de la generación, en nombre de Shmuel. ¿Cuáles son las 3 leyes? Primera, Dina de Malchuta Dina. La ley del reinado es ley también según la Torah. O sea que según la Torah es importante respetar y acatar las leyes del reinado. Segunda alajá, que en la Eretz Parás, en el país de Persia, ¿sí? En la tierra de Persia, para crear una hazaká, al ocupar una propiedad, al ocupar una tierra, a pesar que normalmente es ¿cuánto? 3 años, en la tierra de Persia, ¿sí? Se necesita 40 años. ¿Por qué? Porque ahí la ley del reinado es que para crear una hazaká es 40 años. Y como vimos en la primera alajá, la ley del reinado es ley también según la Torah. Entonces, por eso ahí se necesita que 40 años, como la ley del reinado. Tercera alajá, cuando hay un reinado y el tesorero viene y te cobra impuestos, ¿sí? Y la ley del reinado es que si no tienes para pagar impuestos, te quitan tu tierra, te quitan tu propiedad y se la venden, se la dan a otra persona que está dispuesto a pagar impuestos. Dice la Gemara, efectivamente esta tierra ahorita le pertenece a quién, esta propiedad, al segundo, al que está pagando el impuesto. A pesar que el primero no se la compraron, no se la pagaron, Dina de Malchuta Dina, ya que la ley del reinado en ese lugar es que el tesorero te cobra impuestos y si no tienes como pagar impuestos, te quitan la tierra y se la dan al que paga impuestos y básicamente no se la dan de regalo, sino esa es la manera de venta, ¿sí? Por lo tanto, Dina de Malchuta Dina, y esa es la ley también según la Torah, y el que empieza a pagar impuestos sobre esa tierra ahorita le pertenece a ¿quién? A él, o sea, al segundo, y ya no puede venir después el primero y decir, no, toma, aquí está, no, ya, te la quitaron, ya no es tuya. ¿Por qué? Dina de Malchuta Dios, Dina de Malchuta Dina. O sea, básicamente tenemos 3 alajot. La primera es la base de la segunda y la tercera. Dina de Malchuta Dina, y 2, la segunda y la tercera son derivados de la primera alajá. Bien, la Gemara y limita esta última alajá, la tercera alajá que acabamos de mencionar. Van emil le tasca. Aval le carga lo. Maitama carga a carcaf de Gabre Manaj. Rabunabre de Rabbi Yoshua Amar. Afilu saare de Hadá mishtabde le jarga. Bien, la Gemara, antes de explicar la Gemara, una pequeña introducción. Hay 2 tipos de impuestos. Hay impuestos que el Talmud llama tasca. Tasca es impuesto sobre la propiedad. Predial, ya vemos, impuesto sobre la propiedad. Hay otro tipo de impuesto que es impuesto per cápita. ¿Sí? Por cabeza uno paga tanto al reinado. Eso se llama carga. ¿Sí? Uno tasca, que es impuesto sobre la propiedad, y otro carga, que es impuesto per cápita. Viene la Gemara y dice, un segundo, todo lo que mencionamos en la tercera alajá es respecto a los impuestos de la propiedad. O sea que cuando viene el tesorero y ve que tú no has pagado el impuesto de la propiedad y hay una segunda persona que está dispuesto a pagarlo, se lo dan a él. Esa es la ley del reinado y efectivamente es como si fuese ahorita el nuevo dueño, ¿quién? El segundo. Pero si el tesorero que viene a cobrar de parte del reinado viene a cobrarte no impuestos de la tierra, sino impuestos per cápita, ¿sí? Porque no lo habías pagado todavía, ¿sí? Y viene un segundo y está dispuesto a pagar ese impuesto per cápita, ahí no le queda adquirida la tierra al segundo. ¿Por qué? Porque el pago del impuesto per cápita, la responsabilidad es sobre la persona y sus propiedades no son garantía de ese pago, ¿sí? Y por lo tanto, definitivamente el tesorero puede venir y si no tienes cómo pagar,
el impuesto per cápita te puede meter a la cárcel, pero no te pueden agarrar una propiedad. Entonces, si la agarraron y se la dieron al segundo porque está dispuesto a pagar tu impuesto per cápita, no queda adquirida porque no están haciendo según la ley del país. Así opina la primera opinión. Sin embargo, Rabuná, hijo de Rabbi Yoshua, Rabuná, discute y dice, no señor, también metaltelín, también bienes muebles como cebadas dentro de una jarra, son garantía y responsables del pago del impuesto, no nada más de las propiedades, sino también per cápita. Y kol shiken karkaot. Y por lo tanto, según esta opinión, la ley del país el dina de Malhut Adina es que si no pagas per cápita, te agarran tu tierra y te la pueden vender. Entonces, si la vendió, efectivamente recae, porque así es la ley del país. Así, la Gemara nos trae un mahloket respecto a esta tercera alajá que mencionamos antes. Viene a Memar y pregunta lo siguiente en contra esta última opinión, la segunda opinión, que dice que todo es garantía, todo es responsable, también para impuestos que per cápita, ¿sí? Pregunta la Gemara lo siguiente: Amar Rabashe, Amar Liuna Barnatán, Kashi ba a Memar, Imken, Vitalta Yerushat beno a Bejor, Dehavele Raúi, en a Bejor notel be Raúi que be Muzak. Amarle, Yach Yafilul Taskanami, el Amaitach le Memar, de Aiv Taska Umit, Ajanami de Aiv Karga Umit. Viene Rabashe y dice que le dijo una Barnatán respecto a esta segunda opinión de Rabuna, de Rabbi Yoshua, la siguiente pregunta que tuvo Amemar en contra. ¿Cuál es la pregunta de Amemar en contra de esta opinión? Antes de decir la pregunta, una pequeña introducción. Sabemos que cuando fallece un padre, los hijos heredan todo en igual, menos ¿quién? El mayor. El mayor recibe ¿qué? Doble porción. Por decir, si hay 2 hijos, se divide en 3 porciones. El primero recibe 2 y el segundo recibe 1. ¿Sí? Siempre el mayor recibe el mejor, ciertas condiciones obviamente, pero el mejor siempre recibe ¿qué? Doble. Eso es una halajá, una ley de la Torá. ¿Sí? Pero todo esto aplica únicamente de las propiedades que tenía el padre en el momento de fallecer, no en lo que le va a venir después. Si algo que falleció y después de un año llegó esa propiedad a los hijos, les llegó después, pero en el momento no estaba, ahí sí se divide entre todos parejo y el mayor no recibe el doble, sino igual equivalente a los demás. Se llama Raúi, algo que es apto, va a llegar, pero ahorita no está, el mejor recibe nada más, igual que todos los demás, una parte. Viene la Gemara y pregunta, según Rabuná, de Rabbi Yoshua, tengo un problema, ¿por qué? La Gemara entiende que todo lo que está como garantía y como responsabilidad para el gobierno, para el reinado, como impuestos, ya sea per cápita o ya sea por tierra, es como si fuesen, no nada más garantía, sino como si fuese que ya lo cobró el reinado. Y si uno paga, pues se lo devuelve. De tal manera que significa que no está en manos de los hijos. Dice además, ¿qué pasa si fallece un padre con una deuda con el reinado? Una deuda en impuestos de per cápita. Según Rabuná, de Rabbi Yoshua, todas las propiedades están y todos los bienes muebles e inmuebles, todo está de garantía. Y si está de garantía, no es nada más garantía, sino es considerado como si fuese que es del reinado, del gobierno, sí, del reinado. Cuando muere el papá, sale que el hijo, los hijos no tienen nada todavía. Cuando van y pagan los impuestos, reciben eso después. Al recibir eso es Raúi, de tal manera que en este caso no va a existir el concepto de que el primogénito reciba que doble. Entonces estás anulando la ley de la Torah que dice que el primogénito recibe doble. Así pregunta la Gemara. Le respondió Rabashe a una Barnatán, que le dijo que así preguntó a Mamar. Le dice, un segundo, si es así como estás diciendo, pues también si decimos que las propiedades y los bienes están de garantía, no para la per cápita, pero sí para el impuesto predial, también vas a tener este problema. En caso que un padre debía impuesto no per cápita, sino impuesto predial, impuesto de las propiedades, ¿sí? También van a tener este problema que todo está como garantía, también según la primera opinión, para tasca, para impuesto de propiedades, seguro está
de garantía, entonces sale que es Raúl y también estás anulando la alajá de Pishnaim. Entonces, ¿qué me vas a decir? Me vas a decir que el caso es que todavía se puede cumplir la Torah en el caso de Tasca, en el caso de impuestos prediales. ¿En qué caso? Cuando el papá pagó los impuestos prediales antes de morir, o sea, murió sin deudas al reinado. Entonces, aquí también podemos decir, también se aplica en impuestos per cápita. Pagó los impuestos per cápita antes de morir, entonces no hay ningún problema. Y ahí va a aplicar la ley de doble para el primogénito. Amar Rabashe, Amar li una barnatán, sheiltinu le safre de Raba, veamro li ilgeta, que Ramunabre de Rabbi Yoshua, velo y atam le okume miltayu jude amar. ¿Cómo quién es la halajá entonces? Hicimos dos opiniones. Sí, la primera opinión es que ¿qué? La primera opinión es que todo lo que las propiedades quedan de garantía para el reinado y por ende el tesorero puede venir y dárselo a un segundo cuando pagan impuestos. Según la primera es únicamente impuestos predial, de tierra. Y según la segunda opinión, Rabunabre de Rabbi Yoshua, también per cápita. ¿Cómo quién es la halajá? Dice Rabashe, a mí me dijo una Barnatán que le preguntó a los escribanos de Raba, que era un Talmid Jajam grande, que ellos escribían los documentos, ¿sí?, para el Bet Din, y ellos dijeron que la halajá es como Rabunabre de Rabbi Yoshua, como la segunda opinión, que todos los bienes de la persona, bienes muebles y bienes inmuebles, están de gravamen, de garantía, ¿para quién? Para el impuesto, no solamente predial, sino también per cápita. Sin embargo, dice la semana, no hay ninguna prueba de esos escribanos. ¿Por qué? Porque ellos eran escribanos. Ellos escribían esos documentos, que ahorita se lo compró esta segunda persona. Entonces, ellos tenían interés en decir que al escribir el documento, que es lo como dice el documento, y el documento es efectivo. Entonces, en verdad no hay ninguna prueba que el escribano dice que, sí, que el tesorero se lo puede dar al segundo, sí, porque pagó los impuestos pertinentes, porque no hay ninguna prueba, porque ellos tienen, ya que ellos escribían los documentos y les pagaban por escribir, ellos tenían interés en decir que el documento es efectivo. Entonces, no hay ninguna prueba de ahí. Seguimos. Ve'amar Rabashe. Pardacht, mesayamata, veanemine de atziltemata, aval, antiski, siata dishmaya hi. Dice Rabashe otra alajá respecto a los pagos de impuestos. ¿Qué pasa respecto a un holgazán? Sí, muy bien. Perezoso, un vagabundo, ¿sí? Una persona que no hace nada. No hace nada, no trabaja ni nada. Él también tiene que pagar los impuestos junto de la ciudad, junto al resto de los demás. ¿Sí? Y también si los tesoreros y los oficiales del rey no lo exentaron, aún así tiene que pagar. ¿Por qué? Porque lo exentaron a él. La ciudad tiene que pagar 1,000, ¿sí? Entre todos. Entonces, él, vamos a decir que habían 1,000 habitantes, cada uno tiene que pagar uno, ¿sí? Entonces, si lo exentan a él los oficiales, listo, pero todavía tienen que recibir 1,000. Entonces, ese uno se lo van a echar a quién? Al otro 999. Entonces, él tiene que pagar. Sin embargo, todo esto es cuando los oficiales lo exentaron de pagar porque vino un grupo de los habitantes y le dijeron, no le cobres, lo convencieron, un grupo de los habitantes. Entonces, ya que un grupo de los habitantes lo convencieron y los demás no están de acuerdo, no es correcto. Pero si los mismos oficiales, ¿sí?, vinieron y dijeron, a él no le vamos a cobrar hazit, ¿sí?, aunque eso va a causar que los demás tengan que pagar ese uno adicional, eso ya sí ata dishmaya. Cuando un oficial no te cobra, si no te está cobrando es por de Dios. De Dios no hay que cobrar en este caso. Entonces, aunque se le va a aumentar ese uno a los demás, ahí sí está exento. Todos van a tener que pagar, aunque no quieran ni nada, y él va a estar exento de contribuir en estos impuestos de la ciudad. Seguimos. Amar Rabasi, Amar Rabbi Yohanan Hametzer, Vehatzav Mafsikim Benichse Agir, Avalinian Pea Vetuma Lo, Kiata Rabin, Amar Rabbi Yohanan Afilu Lepea Vetuma. Dice Rabasi en nombre de Rabbi Yohanan, recuerden los nombres, Rabasi en nombre de Rabbi Yohanan. Un metzer, ¿qué es un metzer? Un lindero, un límite, ¿sí? O la planta llamada Hatzav, ¿qué es Hatzav? Hatzav es un tipo de árbol, de hierba, que sus raíces van hacia abajo derechito y no se expanden hacia los laterales. Sí, hablemos Hatzav, ¿sí? Un lindero o un Hatzav interrumpe los bienes de un ger.
para temas de Hazaká, pero no para temas de Peá y temas de Tumá. Sin embargo, cuando vino Rabin de Babel a Israel, dijo en nombre del mismo Rabbi Yohanan que interrumpe este lindero, este límite, al igual que el Hatzab, no solamente para la propiedad de un ger, para temas de Hazaká, sino también para Peá y también para Tumá. Expliquemos, ¿sí? Así nada más ahorita dijimos los nombres y lo que cada uno dice, pero no explicamos también. Explicamos. Rabasí, nombre de Rabbi Yohanan, dice lo siguiente. Sabemos que un ger, ¿sí?, que falleció y no tenía familiares. Si agarramos el caso, siempre la Gemara se refiere como ger porque el ger nunca tiene padres y hermanos. Puede tener hijos. Es más fácil decir el caso que no tenga familiares, ger, que no tuvo hijos y ya, y no tuvo esposa. ¿Sí? O sea, otro de Israel siempre tiene un familiar, el padre, el hermano, el tío, el hijo, si no, entonces sí hay herederos. En un ger que falleció sin herederos, no tiene familiares. ¿Qué es todo? Efker, ¿sí?, como hemos visto anteriormente. Y puede venir cualquier persona y hacer un kinyan hazaká. No es la hazaká de 3 años, sino es un acto de adquisición que demuestra propiedad, como meter la pala, trabajar la tierra. Vimos varios ejemplos anteriormente. Nos dice Rabbi Yohanan, si hay un límite de un campo, si un lindero, o hatzav en un pedazo de tierra, pero en la mitad hay, y todo es del ger, y uno hizo un kinyan hazaká, una acción de adquisición en un lado, ese hatzav o ese metzer, ese lindero, ese hatzav, interrumpen, y si me hizo nada más de un lado, el número 1, nada más adquiere ese y no adquiere el número 2. ¿Por qué? Porque ese lindero que hay en la mitad, o ese hatzav, dividen las tierras. ¿Sí? Sin embargo, dice Rabasí en nombre de Rabbi Yohanan que eso es nada más para este caso, del ger. Pero para mitzvat peah, que es peah, hay una mitzvah de dejar las esquinas de cada tierra. ¿Sí? Y para temas de tum'ah, de impureza, que vamos a ver más adelante qué significa eso, ¿sí? Tumat met se refiere, ¿sí? Ahí sí no es interrupción, de tal manera que uno, por todo este pedazo de tierra que está dividido con un lindero en la mitad, o hatzab, es suficiente que deje que una peá, una esquina, no 2 esquinas, una en cada uno, para los pobres, una esquina nada más. Y respecto a tumá, también vamos a ver qué va a ser, no es considerada una división. Entonces, repito, Rabasí, en nombre de Rabbi Yohanan, dice que esta división de lindero o de hatzab sí es considerada división para temas de ger, o sea, para temas de procesión, ¿sí?, de kinyan hazaká, y no es considerado división para temas de peá, esquinas, y para temas de tuma. Así se Rabasí en nombre de Rabbi Yohanan. Sin embargo, Ravin dice en nombre del mismo Rabbi Yohanan, no. Esta división del lindero, del hatzab, es considerada división no solamente para Nirsea Ger, que falleció sin herederos, sino también para ¿qué? Para Peá, esquinas, y para Tuma. Y la Gemara explica. Peá maihi, detnan, velu mafsikim le peá, nahal veashlulit, ודרך הרבים ודרך היחיד ושביל הרבים ושביל היחיד הקבוע בין מימות החמה בין מימות הגשמים. ¿Cuál es el caso de Peá? ¿A qué hace referencia a eso? La Gemara explica, está escrito en la Mishnah Masejet Peá, que hay ciertas cosas que dividen un campo en dos y te causan obligación en dejar en cada campo Peá, dejar esquinas para los pobres. ¿Qué son esas cosas? Dice la Mishnah, una franja de tierra dura que está llena de piedras, ¿sí?, que no se puede plantar. Eso te divide el campo en 2. Igualmente un shulit, una zanja llena de agua, también te lo divide. Igualmente una calle, ya sea de mucha gente, ¿sí?, que normalmente es de 16 amos de ancho, o de poca gente, que es 4 amos de ancho. O un caminito, ¿sí?, ya sea de público o ya sea privado, que es más angosto inclusive que la calle, ¿sí? Todo esto, ahorita respecto al caminito, tiene que ser un camino fijo para invierno y verano, ¿sí? Todo esto divide el campo en 2 para temas de peá y te obliga a dejar una peá en cada lado. Entonces dice la Gemara, a eso es lo que nos referimos antes. La primera opinión, Rabasí en nombre de Rabbi Yohanan, dice que metzar, un lindero o hatzab, no te divide en el campo. Entonces, ¿cuántas peá hay que dejar? Una sola. Según la segunda opinión, Rabbi en nombre de Rabbi Yohanan, hay que dejar 2 peá, 2 esquinas. Una esquina en cada campo cuando divide con hatzab o un metzer, o sea, un lindero.
Entonces la parte de Peá ya está clara. La Gemara ahorita viene y explica la parte de Tuma, que esa sí no hemos explicado. Tuma maihi detnan, hanichnas le bikabi motak shamim. ותומה בשדה פלונית, ואמר הלכתי למקום עלז, ואיני יודע אם נכנסתי לאותו מקום ואם לאו. רבי אליעזר מתאר והחכמים מטמאים, שהיה רבי אליעזר אומר, ספק ביאה טהור, ספק מגע טומאה טמא. Escuchen bien cuál es el caso de Tuma. Dice la Mishnah en Masejet Taharot, capítulo 6, Mishnah 5. ¿Qué pasa a una persona que entra a una extensión de muchos campos? Un valle, que hay muchos campos, ¿sí? Muchos campos. Ahorita, en respecto a Tumá, importante dar una introducción. Cuando hay una duda si algo tocó algo tamé y por ende se volvió impuro o no, la halajá es Gezerat HaKatuv. Si fue en Reshut Yahid, Safek Tumá Bereshut Yahid tamé. Si fue en Reshut Rabim, Safek Tumá Bereshut Rabim tahor, puro. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una extensión de muchos campos. ¿Sí? Un valle gigante de muchos campos. Ahorita, ¿hay gente o no hay gente? No hay gente. ¿Es considerado todo eso qué? Reshut Yahid. No hay gente. No hay gente en Reshut Yahid. Para temas de Tumá no es las mismas condiciones de Shabbat. No vamos a entrar en detalles. No hay gente. Depende de eso. Entonces, como no hay mucha gente pasando, es un valle, no hay nada ahí, es considerado ¿qué? Reshut Yahid. Propiedad privada. Y por lo tanto, si hay una duda ahí, si tocó o no tocó Tumá, ¿qué es? Tamé. Pero fíjense el caso. Sabemos que en uno de los campos, y sabemos qué campo, digamos, campo número 3, ¿sí? Hay una tumba, hay un cuerpo ahí enterrado, ¿sí? En el campo número 3, digamos que sabemos, ¿sí? Y viene la persona y dice, mira, yo estuve en ese valle, en esa extensión de campos yo estuve, pero no sé si entré al campo número 3. No sé si entré o si no entré, no sé. Rabbi Eliezer dice en este caso tahor. Jajamim dice tamé. ¿Por qué Rabbi Eliezer dice tahor? Si está fectumá, bershut yahid, debería ser tamé. Rabbi Eliezer opina que es tahor en este caso. Dice Rabbi Eliezer porque cuando decimos afectumá bershut yahid tamé, cuando decimos que cuando es una propiedad privada, o sea, bershut yahid, cuando hay poca gente es tamé, es cuando tenemos duda si la persona tocó la tumba o no tocó la tumba. O sea, seguro entró al número 3 y tiene duda si tocó la tumba o no tocó la tumba que estaba ahí. Pero aquí, esta persona seguro estaba en el valle, pero no es seguro de que entró al número 3. Él no sabe eso. Entonces tenemos aquí dos sefekot, sfek sfeká. Puede ser que ni entró o puede ser que entró. Y también si entró, puede ser que tocó, puede ser que no tocó. En este caso nos dice Rabbi Eliezer, cuando hay sfek sfeká, también Reshut Yahid tahor, por eso es tahor. Sin embargo, Jajamim dice no, tamé, porque al fin y al cabo nuestra duda ¿cuál es? Si tocó o no tocó. Sí, también tenemos dudas si entró o no tocó, pero ¿cuál es la duda? Si tocó la tumba o no tocó la tumba al fin y al cabo. Y por lo tanto es un solo safek y por lo tanto es tamé también en este caso. ¿Sí? Entonces, por eso viene la Gemara, ahorita podemos entender. Es importante saber qué divide y qué no divide. Porque según Rabbi Eliezer, si hay una división en un campo grande hay una división y hay una tumba de un lado y no sabemos si entró a ese lado, ya que hay una división considerada división, hay sfek sfeká y tahor. Entonces por eso es importante saber si el límite que hay dentro de un gran campo en la mitad o el hatzab que hay dentro, si divide o no, y en caso que haya una tumba en uno de los lados, si uno no sabe si entró a ese lado, según Rabbi Eliezer va a estar ¿qué? Tahor. Entonces según Rabasí en nombre de Rabbi Yohanan, no es considerado que para temas de Tumá, Hotzetz. Entonces, si entró seguro a ese campo, ¿sí? Seguro va a estar también según Rabbi Eliezer. Y según Rabín, en nombre de Rabbi Yohanan, que un lindero o un Hatzab, si Hotzetz sí divide, entonces sí va a tener, ya, aunque seguro entró a ese campo grande, pero ya que no es seguro que entró a esa mitad, Sfek Sfeká, y va a estar según Rabbi Eliezer que Tahor. Seguimos. Aval le Shabbat, lo. Rava Amar afir לעניין שבת, דתניא. הוציא חצי גרוגרת לרשות רבים והניחה, וחזר והוציא חצי גרוגרת אחרת בעלם אחד, חייב בשני העלמות פטור.
Rabbi Yossi Omer be'ailem echad, bershut achad chayav b'shte reshuyot patur. Ve'amar Rabba, והוא שיש חיוב חטאת ביניהם, אבל כרמלית לא. אביה אמר, אפילו כרמלית, אבל פסלה לא. רבא אמר, אפילו פסלה. ואז רבא לטעמי דאמר רבא רשות שבת, כרשות גיטין דמי. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Mencionamos una discusión para qué es considerado el lindero y el hatzab una división. Según la primera opinión, Rabasí en nombre de Rabbi Yohanan, solo para temas de Nirsea Ger, que son Efker, es división, pero para Peá y Tumá, no. Sin embargo, según la segunda opinión, Rabin en nombre de Rabbi Yohanan, no solamente para Nirsea Ger, sino también para Tumá o también para Peá, sí es considerado este límite, estos linderos o este hatzab, es considerado ¿qué? División. Bien, la Gemara dice, también según esta segunda opinión, Rabin en nombre de Rabbi Yohanan, que este hatzab, este lindero o este hatzab es considerado una división, no solamente para Nirsea Ger, sino también para Peá y también para Tumá, sin embargo, no para Shabbat, no para leyes de Shabbat. Así dice la Gemara. Sin embargo, Rava, con Aleph, discute y dice, no. También es considerada división para temas de Shabbat. ¿Qué te refieres temas de Shabbat? La Gemara explica. Dice la Baraitá, respecto a la melajá de Otzá. Hay 39 melajot, 39 prohibiciones principales en Shabbat. Una de ellas, ¿cuál es? Otzá, cargar. Uno no puede sacar un objeto, algo, lo que sea, alimento, lo que sea, de un recinto a otro recinto. ¿Sí? De propiedad pública a propiedad privada. Reshut Yahid, o viceversa. O Reshut Yahid a Reshut Rabim. No se puede. ¿Sí? O Yahid a Yahid tampoco no se puede. Pero enfoquémonos en las dos oposiciones. Reshut Rabim a Reshut Yahid. O viceversa. Ahorita, si uno saca algo, ¿sí? Y tiene cierta cantidad, dependiendo qué es, ¿sí? Cuando es, por ejemplo, alimentos, si sacó muy poquito, no tiene suficiente importancia, entonces no hay un castigo. Tiene que haber una cierta medida, cierta cantidad, para que sea importante y hay una consecuencia. ¿Cuánto es esa cantidad en temas de ojalín en alimentos? ¿Cuánto es? Grogeret. ¿Qué es grogeret? Un higo seco. Grogeret. ¿Qué pasa, dice la Baraitá, si una persona saca un alimento, pero no un tamaño, no un volumen de un higo seco, sino la mitad? ¿Sí? Importante aclarar, hay prohibición de la Torah, mahloket chetzi shiur doraita o no, según la mayoría, la halajá es que es mi doraita, pero no hay consecuencias, si es menos. Pero ¿qué pasa? Dice la Baraitá, si la persona sacó una cantidad de medio higo seco, de Reshuta Yahid a Reshuta Rabim, y lo dejó ahí, y luego volvió a sacar una segunda mitad de Reshuta Yahid a Reshuta Rabim, de tal manera que entre los dos hay un total de un grogeret, de un higo seco. ¿Qué pasa en este caso? Dice la Baraitá, Tanakama dice lo siguiente, depende. Si fue Be'elem Echad, ¿qué significa Be'elem Echad? En un periodo de olvido, un solo periodo de olvido, o sea que la persona sacó mitad y la otra mitad, ambos sin saber Beshogeg, no es que se reconoció en la mitad, se interrumpió la mitad y le dijeron que no se puede y siguió, sino en un periodo de olvido, Be'elem Echad sacó mitad y después otra mitad. Ahí sí se adjuntan ambas mitades, sí se asocian y por lo tanto, cuando fue Beshogeg tiene que traer ¿qué? Traer Korban, ¿sí? Sin embargo, si fue Beshnea Elemot, si fue en dos periodos de olvido, o sea que sacó la primera sin querer, se olvidó que era Shabbat, y después le recordaron y después otra vez se volvió a olvidar, o sea que no fue en un mismo olvido, sino fue en dos periodos de olvido, ahí está exento de Korban Hatat. ¿Por qué? Porque ya que fue en dos periodos de olvidos, no se adjuntan, no se asocian las dos mitades para crear un gran uno, ¿sí? Así opina Tanakama. Sin embargo, Rabbi Yossi viene y discute y dice, no. También si lo hiciste en un periodo de olvido, va a depender. No siempre vamos a asociar las dos mitades y decir que está Hayab traer un Korban. Va a depender. ¿En qué va a depender? ¿A dónde sacaste estas mitades? ¿Sí? De Reshut Yahid a Reshut Rabim. Pero al mismo Reshut Rabim. Si fue el mismo Reshut Rabim, ahí asociamos. Si fue otro Reshut Rabim, aunque fue en un periodo del BLM, en un periodo de olvido, no asociamos.
Así dice Rabbi Yossi. Enfoquémonos en esa segunda opinión de Rabbi Yossi. Viene Rabá y dice sobre esta segunda opinión de Rabbi Yossi que es considerado un mismo Reshut Rabim, que lo regresa hasta el segundo necesita el mismo Reshut. En el Emejad, un periodo de olvido, nos dice Rabbi Yossi que tiene que haber una segunda condición para que haya obligación de traer Korban Hatat, que lo regreses al mismo Reshut, que lo cargues al mismo Reshut Rabim. ¿Cómo que al mismo? Dice Rabá que no estén separados. ¿Qué significa no estén separados? Dice Rabá, tiene que haber, para que estén separados, para que se considere separados de Reshut Rabim, tiene que haber un recinto, una propiedad en la mitad que no sea Midoraitá, como por ejemplo Carmelit. Si hay Carmelit, eso es lo que separa. Pero si no hay Carmelit, sigue estando uno. ¿Sí? Esa es la primera opinión. Abaye dice, no, también si hay Carmelit, ¿qué es Carmelit? Importante, Carmelit es como el mar, ¿sí? Que es público, pero no pasa mucha gente, ¿sí? Carmelit, ¿sí? Es de Rabbanán nada más, ¿sí? Abaye viene y dice, no, también se interrumpe, repito, entonces para que quede claro, Rabba dice, otra vez, Rabbi Yossi, ¿qué dijo? Para aclarar un poco mejor. Rabbi Yossi dijo que también cuando es en un mismo periodo de olvido, cuando uno es mitad más mitad en un periodo de olvido, no está hayab de Korban a menos que lo regresó al mismo Reshut Rabim. O sea, que no tiene que ser el mismo lugar, pero que sea el mismo recinto público, que no haya una división entre donde puso la primera mitad y la segunda. No pueden estar divididos, separados. ¿Qué es lo que se considera divididos y separados? Aquí viene la discusión. Rabba dice que para que estén divididos es necesario que haya un recinto de Oraitá, o sea, un Reshut Yahid en la mitad que divida entre los dos Reshut Rabim. Ahí, si puso mitad en uno, mitad en un Reshut Rabim, mitad del otro, que está el otro Reshut Yahid y es de Oraitá, ahí es que separa y no tiene que traer Korban Hatat. Pero si hay Carmelit, que no es mi Oraitá, ahí no los separa los dos Reshut Rabim, y aunque puso mitad en uno y mitad en el otro lado del Carmelit, sí se asocian y va a traer Korban Hatat. Esa es la primera opinión, Rabba. Abaye dice, no, también Carmelit, aunque es de Rabbanán, sí divide los dos Reshut Rabim, ¿sí? Lo que no va a dividir es cuando hay un bloque de madera en la mitad de Reshut Rabim, no un recinto de Carmelit, sino un bloque de madera. Eso no va a dividir los dos lados. ¿Sí? Rabba con Aleph viene y dice, no. También si hay un bloque de madera, también decimos que ¿qué? Que divide Reshut Rabim, ¿sí? Y esto cuadra con lo que dijo antes Rabba, que cuando hay lindero en un campo, un lindero que divide en la mitad, o Hatzav, se consideran división, no solamente para Tumá, para esto, sino también para ¿qué? Para Shabbat, para este tema. ¿Sí? Y esto también cuadra con lo que dice Rabba en otro lado, en Masejet Gitín, página 77b. Ahí está escrito qué pasa un esposo que se quiere divorciar de su mujer. Le tienen que traer un get a ella o a una propiedad de ella. Entonces viene, ella no tiene una propiedad. Entonces viene el esposo y le presta un patio a ella. ¿Para qué? Para que pueda recibir el get ahí. Si ella no lo quiere recibir en la mano, en el patio. ¿Sí? Y ahí hay un bloque de madera, ¿sí? En el patio. Y el get cayó encima del bloque de madera. ¿Queda divorciada o no queda divorciada? No queda divorciada sobre Gitín. Porque así está escrito en la Gemara ya. ¿Por qué? Porque le presté la propiedad, la tierra, no el bloque. El bloque ya es otro reshut. Y Rabba dice ahí, de la misma manera que respecto al bloque para Gitín es otro reshut, otro recinto, y esto no está considerado en el préstamo, también aplica lo mismo para temas de Shabbat. O sea, lo que estamos viendo aquí, que un bloque divide, es un reshut separado que tiene la importancia para dividir dos recintos. Seguimos. En Sham lo metzer velo hatzav mai piresh Rav Marinus mishmo kol shenikret al shemo ejidami amar papá de karu le begarguta de plania. Ahorita la Gemara vuelve a lo que estábamos mencionando antes. Rabbi Yohanan dijo, sí, según todos, en esto sí no hay discusión, que respecto a Nixea Ger, sí, un Ger que falleció sin familiares, o sea, Efker básicamente, el lindero, si hay un campo grande de un Ger de Efker y hay un lindero en la mitad, límite en la mitad, o hay Hatzav, esas plantitas que mencionamos, sí, eso sí, para temas de Efker, sí, de Nixea Ger, sí, crean una
división. En esto no hay discusión, ¿sí? En esto no hay discusión. Y por lo tanto, si uno quiere hacer un kinyan hazaká, no es la hazaká de 3 años, sino el kinyan, un acto de adquisición como cavar, meter la pala, trabajar la tierra, que es suficiente para adquirir la tierra, y lo hace nada más en el lado 1, nada más adquiere el 1 y no adquiere el número 2, la segunda parte, cuando está dividido con el lindero o el hatzab ¿sí? Bien, la Gemara dice, ¿qué pasa si no está dividido con el metzer, no está dividido con el lindero y no está dividido con el hatzab? ¿Sí? Entonces uno podría meter la pala en un lado y adquirir todo. La pregunta es, ¿cuánto es, según Rabbi Yohanan, que uno tiene que trabajar de la tierra para poder adquirir todo? ¿Cómo funciona esto? ¿Sí? O mejor dicho, cuando uno trabaja en la tierra, ¿cuánto es que adquiere? ¿Qué distancia? Todo, si es gigante, ¿cuánto adquiere? No hay lindero, no hay hatzab, no hay nada que divide. Un campo gigantesco, ¿cuánto adquiere? ¿Cuánto es que adquiere? Si es muy grande, hace una acción en un lado, ¿cuánto adquiere? Esa es la pregunta de la Gemara. Dice Ramarinus en nombre de Rabbi Yohanan, mientras que sea llamada un campo del dueño original, del dueño anterior, y no varios campos, y adicionalmente esté a nombre del dueño, ahorita vamos a explicar esa segunda parte, está adicionalmente, ¿sí? Entonces, si es singular, todo lo que se considera, uno metió la pala en un lugar, ¿qué es lo que adquieres? Todo lo que se llama este campo. Si ya tiene campos, esos campos ya no, solo este campo. Y adicionalmente dijimos que tiene que estar, ¿qué? A nombre del dueño. ¿A qué se refiere? Dice Rapapá, como a veces le llaman a todo un valle, o sea, a toda una extensión de varios campos, ¿sí? El estanque de agua, o el pozo, el pozo de agua de fulanito, o sea, haciendo referencia que el fulanito, que el que falleció, el dueño original, el anterior, ¿sí? Usaba para regar todas las tierras, ese estanque, pero no tiene que ser todas las tierras, la tierra, ¿sí? Entonces yo no dije, no fui preciso. El estanque de agua de la tierra de fulanito, ¿sí? Entonces ese es el nombre, el estanque de agua, le ponían un nombre por la acción que hacía el fulanito, el ger, el dueño original antes, ¿sí? Y dice que la tierra, pero si ya es las tierras, entonces nada más adquieres la que es esa tierra nada más y no las demás. Pero si hay muchas tierras, todo en un valle gigante con muchas tierras, y le llaman la tierra en singular, y tiene ese nombre que el pozo, el estanque de agua de fulanito porque usaba para regar todas esas tierras, eso ya es suficiente para adquirir, inclusive que haga solo una metida de pala, una acción en la tierra, una metida de pala, o sea, un trabajo en la tierra en uno de los lados. Seguimos. Yati Rabajá Barabia Kamed Rabasi Yati Kamar Bshed Rabasi Barjanina Hatzuva Mafsik Benichse Ager. Mai Hatzuva Amar Rabiuda Amar Rab Shebot Ichem Yehoshua li Israel et Haaretz. Dice Rabajá Barabia enfrente de Rabasi y estaba sentado enfrente, estaba sentado Rabajá Barabia enfrente de Rabasi y dijo en nombre de Rabasi Barjaniná lo siguiente: Hatzav, estas hierbas que mencionamos antes, esos arbolitos, ¿sí? Dividen Nixeaker, ¿sí? Como si fuese el límite, como si fuese el lindero. Y de tal manera que si uno adquirió uno nada más con esta Hatzav, nada más adquiere eso y no adquiere la segunda parte, como mencionamos antes. Pregunta la Gemara, ¿y por qué Hatzav? Lindero todavía entiendo, porque lindero es lo que divide, ¿sí? Pero Hatzav, ¿por qué es tan importante para que se considere, una división en estos campos? Dice Rabbi Yohanan, ¿sabes por qué es tan importante? Porque con esta hierba de Hatzav, Yehoshua dividió e hizo los límites al dividir la tierra entre las tribus. Entonces, ya que usó esta hierba, Hatzav, por eso es suficiente importante, para que hasta hoy en día se considere una división suficiente para temas de por lo menos temas de Hazaka, de Kinyan Hazaka. La Gemara trae otras alajot que dice Rabbi Yehuda. De Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, lo manay Yoshua la yerot amdot la kevulim. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shemuel, kol she'erau kadosh baruch hu le Moshe, chayab b'maaser leapuke. Mai leapuke, keni, kenizi vekadmoni. Tana Rabbi Meir Omer, naftucha arba'a veshalma'a. Rabbi Yehuda Omer, har seir, Amon umoav. Rabbi Shimon Omer, ardiskis, Asia ve'aspamia. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Rav. Yehoshua, Binun, ¿sí?
en su libro escribió los límites de Israel, ¿sí? Los límites. Pero no escribió todas las ciudades, ¿por qué? Nada más escribió las ciudades que son relevantes para saber el límite de la tierra de Israel. Otra cosa que dice Rabbi Uda, pero en nombre de Shmuel, toda la tierra que Akadosh Baruj Hu le enseñó a Moshe en el momento de fallecer, como sabemos, Moshe no pudo entrar a la tierra de Israel, justamente la parasha de esta semana, ¿sí? Entonces, cuando le enseñó toda la tierra que le enseñó, tiene alajá de Eretz Israel para temas de maaser, de diezmar las frutas y los productos que salen de ella. Dice la Gemara, ¿y qué queda excluido? Sí, o sea, ¿qué Rabbi Uda me quiere decir? Que todo lo que le enseñó a Yehiu maaser y que no. Queda excluido la tierra de Keni, la región de Keni, de Kenizí y Kadmoni. ¿Dónde eran esas regiones? La Gemara trae una baraitá que trae tres opiniones. ¿Dónde eran esas tres regiones? Otra vez, ¿cuáles son las regiones? Keni, Kenizí y Kadmoni. No eran parte de Israel para Maaser. ¿Cuáles son esas tres regiones? La baraitá trae tres opiniones. Rabbi Meir dice Naftuhim, Arabim y Shalmim. ¿Sí? Y Shalmaim. Rabbi Uda dice la región del monte de Seir, Amón y Moab. Y Rabbi Shimon dice Ardisquis, Asia, Ketaná y Aspamia. ¿Cuáles eran exactamente estas tres tierras de Keni, Kenizí, Kadmoni que no aplican la obligación de Maaser? Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.